¿Qué pasa, gente? Estamos aquí otra vez. Esta vez vamos a grabar un podcast en el que vamos a tratar el tema del dolor, un poco hablando sobre el tema más biológico y qué es lo que ocurre cuando nos hacemos un daño. Vamos, sobre el sistema nociceptivo. Ahora veréis de qué trata. Eso es, el dolor es un tema muy importante porque está aumentando la prevalencia, está aumentando el consumo de fármacos para el dolor, está aumentando las pruebas de imagen para intentar diagnosticar ese dolor, incluso está aumentando también la cirugía. O sea que es un gasto muy grande para el sistema de salud y, bueno, creemos que se están haciendo las cosas mal porque la prevalencia de dolor no baja, sigue aumentando a pesar de incrementarse todo esto que estamos hablando. Así que vamos a empezar hoy, Fran, por el principio, por lo más básico del dolor. Iremos haciendo bastantes podcasts sobre esto, ¿no? Exacto, y finalmente trataremos el tema del dolor crónico, que es el que creemos que es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo. Y lo que ha comentado Aitor, que creemos que se pueden hacer mejor las cosas, sobre todo si entre todos comenzamos a entender poco a poco de qué se trata esto del dolor y por qué nos duelen las cosas. Así lo afrontaremos de mejor manera y nada. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Fran, pues cuéntanos un poco, ¿por qué, por ejemplo, cuando yo me pincho en un dedo, me hago un corte, ¿por qué me duele? Vale, pues lo que tenemos que entender es que cuando yo recibo un estímulo que es nocivo o potencialmente nocivo, eso genera una serie de señales que van por las vías nerviosas hasta los centros superiores y luego arriba se crea la experiencia dolorosa, ¿no? Entonces aquí tenemos que diferenciar dos procesos. Por un lado está la nocicepción, que son todos esos procesos biológicos que se desencadenan desde que yo recibo un estímulo potencialmente dañino hasta que llega al sistema nervioso central, pero antes de que eso se procese y se analice por el sistema nervioso central. Una vez eso se analiza, se procesa, se proyecta la percepción de dolor. Entonces, por un lado tenemos todas las señalizaciones que tenemos, desde que yo me hago un daño hasta que llega al cerebro, y luego una vez que llega al cerebro, la percepción que se genera es el dolor. Pero el dolor no solo se crea en base a esta nocicepción, sino en base a otros muchos factores que más adelante entenderemos. De hecho, para diferenciar la nocicepción de dolor, hay una enfermedad congénita que se llama insensibilidad congénita al dolor, que son estos niños que nacen con un fallo en las vías de la nocicepción, por el cual esas personas pues no sienten dolor o incluso temperaturas que pueden llegar a ser dañinas, ¿no? Quemaduras por frío o por calor. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños tienen un montón de problemas, no es tan guay como parece no sentir dolor. De hecho, tienen que ir con gafas de buceo porque se empiezan a rascar y se quedan ciegos, se queman. ¿Y qué es lo que se ha visto en este tipo de niños? Pues que a pesar de tener fallos en las vías nociceptivas y no sentir dolor por esos estímulos mecánicos fuertes, presentan incidencia presentan casos de cefalea tensional. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona con esa insensibilidad congénita al dolor, es decir, que haya un fallo en esas vías de señalización, presenten dolor de cabeza? Pues por todo esto que vamos a explicar ahora mismo. Es un caso muy curioso, pero entonces aquí has dicho que esos niños tienen problemas. Creo que es interesante que comentes un poco qué función adaptativa tiene el dolor. Porque claro, supongo que el dolor no estará para molestarnos o para que supongo que el dolor no estará para molestarnos, tendrá alguna función, ¿no? Que sintamos dolor. Sí, el dolor tiene su función evolutiva al igual que la nocicepción. La nocicepción lo que hace es que ante un estímulo potencialmente dañino, nosotros lleguemos a evitar ese daño en la medida de lo posible o incluso cuando ya tengamos ese daño consumado, que evitemos utilizar esa zona. ¿Por qué? Porque las señales nociceptivas son más potentes cuando yo tengo una inflamación. Luego explicaremos por qué. ¿Qué es lo que estábamos diciendo de la nocicepción y el...? Sí, que al final que tienen funciones adaptativas. ¿no? Exacto, que tienen funciones adaptativas para yo retirarme de esos estímulos que ponen en peligro al organismo. El problema viene cuando presento dolor en contextos en los que no son adaptativos, que ya veremos. Claro. O incluso que ese dolor, en vez de tener esa sensación de dolor, pues en un momento muy concreto, cuando hay una lesión muy concreta para recuperarse, pues se cronifica, lo que tú has dicho antes, ese dolor crónico que está generando muchos problemas actualmente. De hecho, la función adaptativa es evidente. Si yo no siento dolor, que supongo que es lo que les pasará un poco a esos niños. Si yo no siento dolor, pues puedo meter la mano en una olla hirviendo y te da igual. Y me da igual. Entonces disminuye mi probabilidad de sobrevivencia, exacto. Ahora mismo a lo mejor es más fácil por todas las comodidades que tenemos. Pero en el Paleolítico, una persona que naciera con estas características se expone a una serie de peligros y, vamos, que no te puedes ni imaginar. Por eso el dolor es evolutivamente adaptativo, hasta cierto punto. Ya. Y bueno, has hablado de nocicepción, de que esa información llega al cerebro y que en el cerebro se construye esa
percepción de dolor, digamos. Exacto, y ahí hacemos la separación entre una cosa que es la señalización, todos los procesos biológicos, y la percepción, que es el dolor que se crea ya en el cerebro. Vale, pero ¿cómo, desde que yo me hago un corte hasta que eso sube, digamos, esa información sube al cerebro, qué pasa ahí? ¿Cómo ocurre esto? Vale, pues vamos a empezar desde el primer nivel. Primero quería mencionar las dos vías por las que sube, que son dos vías anatómicas que se han visto que por las que sube esta señalización hasta el cerebro, que una está más relacionada con el tema afectivo-emocional, con el tema del aprendizaje o las respuestas emocionales que yo puedo tener, incluso las cogniciones o creencias, y otra está más relacionada con la discriminación, la localización o el tipo de estímulo que yo recibo, ya sea térmico, un pinchazo, y así puedo discriminar entre esos tipos de estímulos. La otra vía está más relacionada con la conducta que yo presento frente a ese estímulo. Pero bueno, explicando la nocicepción desde el principio. Lo primero que tenemos son unos receptores, que son las vías periféricas, unas vías periféricas nerviosas que son libres y que su función es la de activarse cuando reciben un estímulo potencialmente peligroso. Hay distintos tipos de fibras, unas son más rápidas, otras son más lentas, y luego tenemos pues otro tipo de receptores como son los mecanorreceptores, que son los encargados de recibir señales o de discriminar lo que sería el tacto o la presión. Vale, estos nociceptores, ¿cuándo se activan? Cuando yo recibo un estímulo lo suficientemente potente que como para que ellos se activen. Por ejemplo, toco un olla hirviendo y yo separo la mano corriendo. ¿Por qué? Porque se han activado esos nociceptores que han mandado una señal y han hecho que yo retire el brazo antes de que me haga un daño. ¿Qué puede ocurrir también? Que yo me haga un daño y hay una serie de nociceptores que se llaman nociceptores silentes, que no están activados de normal o tienen un umbral de activación muy alto, pero cuando yo tengo una lesión, una contusión, un E15, pues esos nociceptores silentes bajan su umbral y entonces de repente se activan con cualquier estímulo que antes no era doloroso. Por ejemplo, cuando me hago un E15 y se me inflama la zona o me doy un golpe, cualquier estímulo como un tacto que antes no me dolía, ahora sí me duele. ¿Por qué? Porque esos nociceptores que antes necesitaba un estímulo muy grande para activarse, ahora se activan a la mínima. Y también lo podemos ver cuando tenemos fiebre, ¿no? Que se podría decir que es un estado de inflamación generalizado, que tenemos dolores musculares, a lo mejor te arrascas y te duele. Por eso mismo ahora hay unos nociceptores que antes tú no notabas o que tenías que activar con una fuerza muy grande y ahora mismo tienen un umbral muy bajito y ante cualquier estímulo se dispara la señal hacia los centros superiores. Entonces, resumiendo un poco sobre los nociceptores, podríamos decir que son chivatos que avisan de cualquier estímulo nocivo que pueda sufrir el cuerpo, porque imagino que los nociceptores estarán repartidos por todo el cuerpo para cuidar la integridad de esos tejidos. Exacto, ¿no? son chivatos, lo has dicho de lujo. O sea, que sí. se chivan, digamos, a esos sistemas centrales de que, oye, aquí está ocurriendo algo raro, aquí hay un daño, o puede haber... O lo que hemos hablado, sí, puede llegar a haber un daño, entonces vamos a retirarnos rápido. Sí. Y bueno, una vez ya pasa esta información de los nociceptores, una vez estos chivatos se activan, son como unos interruptores, esa señal pasa por vías nerviosas hacia la médula. Pasa hacia la médula y de la médula luego se encarga de ascender hacia los centros superiores. Dentro de la médula habría vías excitatorias y vías inhibitorias, ¿vale? Las vías excitatorias están relacionadas con la vía del glutamato, que es algo en lo que no nos vamos a extender aquí porque no nos interesa una clase de neurofisiología, pero bueno, entender que hay vías que se encargan de que esa señal aumente y hay otras vías de que se encargan de que esa señal incluso se inhiba. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. El tacto o la presión. Cuando yo me doy un golpe o cuando yo me quemo, ¿qué es lo que solemos hacer? Me aprieto. Y eso me alivia. ¿Por qué me alivia? Porque estos mecanorreceptores de los que hemos hablado antes, la fibra de esa neurona va hacia el mismo sitio de la médula que algunos nociceptores. Entonces lo que hacen es que bloquean la señal de ese nociceptor. Entonces la presión, la señal de presión, llega al cerebro inhibiendo la señal de la nocicepción. Otra cosa que tiene que ver con esto, los receptores que tenemos de frío. Los receptores de frío como el receptor del mentol, ahora mismo no sé si se llama TRPV8, bueno, no sé. El receptor que se encarga de algunos estímulos fríos, que también se activan con el mentol. Pues también inhiben como la presión estos estímulos dolorosos, el famoso refle. Yo me echo refle y tengo esa sensación como de frío, calor, que no sé muy bien lo que es, pero que me inhibe esa señal de nocicepción, no de dolor. Hablamos de señalización de la nocicepción. Inhibe esa nocicepción ascendente. Eso en cuanto a las vías medulares. Y luego desde la médula, pues llega ya hacia los centros superiores, hacia el tálamo, y del tálamo se reparte esa información por distintas zonas del cerebro. Algunas están encargadas de esas características afectivo-emocionales del dolor, de esas características cognitivo-conductuales, que es como yo me siento con ese dolor, las creencias que puedo tener, incluso las conductas hacia las que me lleva ese dolor,
y otras zonas encargadas ya más especializadas con respecto a la nocicepción, la localización, la intensidad del dolor, si me duele esta zona, si me duele más punzante, menos punzante, más quemazón, y así se reparte por todo el cerebro. Entonces, cuando se activan estos chivatos, estos nociceptores, lo que llega al cerebro no es dolor. Exacto. Es información de qué pasa en los tejidos que sube hacia el cerebro por todas estas vías que nos has comentado. Entonces, y bueno, muy importante, en estas vías, lo que tú has dicho, hay vías que amplifican esta información de daño y hay vías que la pueden inhibir. Entonces, esta información que sube no simplemente pues no es un canal por el que va pasando, sino que a través de las distintas zonas que va subiendo hasta llegar al sistema nervioso central, se le van añadiendo cosas a esa información. Se le van añadiendo componentes. Hay distintos niveles en los que actúan distintas neuronas, distintos neurotransmisores y distintos estímulos que pueden hacer eso, excitar o inhibir. Lo que tú has comentado es eso, no va el dolor del tejido al cerebro, va información que luego en el cerebro se integra y se crea esa percepción consciente del dolor. Es como que, como la vista, ¿no? A mí me llegan fotones de luz, pero no me entra a la vista por el ojo, a mí me entran fotones de luz de diferente intensidad o en diferentes espectros de color, supongo, y luego llegan al cerebro y se crea esa imagen. Pero a mí no me entra a la vista por los ojos, a mí me entra información que en el cerebro se hace esa imagen que yo tengo. Pues con el dolor es lo mismo. Me llega información y una vez llega al cerebro, dependiendo de todos los niveles, de todo lo que ocurre en los distintos niveles, va a llegar a una intensidad distinta. Pero luego, una vez llega a los centros superiores, hay otra vía, que son las vías de modulación descendentes, que aquí también nos podríamos extender un montón, pero básicamente de lo que se encargan es también de facilitar o de incluso de inhibir o modular puede modular a la alta o a la baja el dolor, activando diferentes sistemas como puede ser el sistema opioidérgico, el sistema de las endorfinas, de los opioides que todos conocemos, que lo que puede hacer es modularlo a la baja, o puede activar la colecistoquinina, exacto, que lo que hace es tener una regulación a la alta, que yo sienta más dolor. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del contexto, de mis creencias, de mis cogniciones, sobre todo mucho del contexto en el que yo me encuentre, porque el mismo estímulo en distintas personas o en la misma persona, pero en distintos contextos puede tener una respuesta de dolor diferente. O sea que digamos que la percepción de dolor influiría muchísimo en la psicología de la persona, todos los factores psicológicos de esa persona, ¿no? En la percepción, intensidad y... Claro, y aún así, aunque esté influenciado por todos esos factores psicológicos, lo psicológico estaría influenciado por lo biológico, que estaría influenciado por lo social. Al final es como una masa amorfa en la que todo se une, entonces no se podría decir que el dolor es puramente biológico, porque entonces diríamos que el dolor depende únicamente de la nocicepción, y no es así. Tampoco podemos decir que el dolor es puramente psicológico, porque a la persona no encontremos ningún hallazgo de daño, porque tampoco es así. También hay componentes biológicos relacionados con sensibilidad del sistema nervioso, tanto en las vías periféricas como en las vías centrales. Y además estaría influenciado por el contexto en el que vive la persona, ya sea por las creencias o por el sitio donde se haya criado, como comentamos en el primer podcast, ¿no? No es lo mismo un niño de 5 años de Tailandia que está acostumbrado a pelearse en un ring con cuerdas que un niño de aquí con 5 años que en cuanto se ha caído y tiene una pequeña raja, la madre se echa las manos a la cabeza. Entonces influye todo y al final, aunque nosotros nos lo separamos para estudiarlo, lo bio, lo psico y lo social, es una amalgama de cosas que al final hacen que tú tengas esa experiencia dolorosa, esa experiencia de dolor. Claro, y esa pelota, digamos, ese colar, influye de manera distinta según la persona. Exacto. Porque a lo mejor una persona tira más hacia factores biológicos, es decir, que los factores biológicos en esa persona tengan una mayor influencia, tengan más peso, claro. Tengan más peso, en otra persona serán más factores psicológicos y en otra persona a lo mejor son más factores sociales, o un poco de todo. Entonces es un tema complicado, no se puede reducir a lo que has dicho tú, no, es una cosa de células y de nocicepción o de lo que vemos en una estructura, ¿no? Por ejemplo, en una prueba de imagen. Exacto. Sería una cosa más complicada. Entonces, como hemos explicado, por un lado está la nocicepción, entonces ahora mismo se podría entender mucho mejor el ejemplo que he puesto al principio de los niños con insensibilidad congénita al dolor, que realmente a lo mejor nos metemos en un berenjenal bueno, pero se debería llamar quizá insensibilidad congénita a la nocicepción, porque donde tienen el daño ellos, donde tienen la alteración, es en las vías nociceptivas. Sin embargo, presentan dolor de cabeza, a pesar de que no tienen esas vías nociceptivas a pesar de que esas vías nociceptivas no funcionan como deben funcionar. Pero sin embargo, presentan dolor. ¿Por qué? Por eso que hemos explicado, el dolor es una experiencia
en la que forman parte diversos componentes biológicos, psicológicos y sociales. Eso es, o sea, no es algo pasivo que llega y se transmite, ¿no? No es algo pasivo que llega al cerebro y se refleja, digamos. Es una construcción activa. El dolor se construye mediante información que llega al sistema nervioso. Ahí se le añaden más componentes, más información, dependiendo de la psicología de la persona, dependiendo también de factores sociales, y finalmente se refleja en la zona dañada. Entonces viene una pregunta muy interesante al caso. ¿Por qué a algunas personas les duele más, les duele menos? ¿De qué depende un poco de que a mí, si tengo un daño, si no tengo un daño, me duela más o menos una lesión, por ejemplo? Depende de lo que hemos comentado antes, de los sistemas de modulación descendente dependen muchísimo. De esa activación del sistema opioidérgico o del sistema de la bueno, no me sale la... Sí, la CCK. La CCK, y ya está. Exacto. Y depende mucho de eso. Y dentro de la misma persona va a depender mucho del contexto. Voy a poner un ejemplo, yo que he sido jugador de baloncesto, me he hecho algún esguince andando por la calle porque tenía los tobillos con bastante inestabilidad y el dolor era inmenso. Ahora, en competición me he hecho algún esguince y es que no lo notas hasta que termina. ¿Por qué? Si el daño es el mismo. El daño es el mismo, pero mi experiencia dolorosa no es la misma. ¿Por qué? Porque ahí mi foco de atención está en la competición, estoy en un contexto en el que mi supervivencia depende más para mi cerebro de que yo gane el partido que de que yo tenga el tobillo bien. Sin embargo, si yo voy andando por la calle y de repente tengo un ataque en el tobillo, mi sistema de alarma se enciende muchísimo porque, ostras, de repente tengo un daño inesperado en el tobillo y ese mismo estímulo que he tenido en un partido aquí me está matando de dolor y me pongo casi a llorar. Claro. Y otro ejemplo que es muy parecido al que tú comentas, que ya lo hemos hablado alguna vez, era el caso de una persona ya anciana que fue al hospital, una persona de Estados Unidos anciana que participó, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y fue al hospital y le hicieron una prueba de imagen de rutina. Uh-huh. Y en esa prueba de imagen le vieron que tenía una bala en el cuello. Y a ese hombre no le dolía. ¿Por qué? Pues porque seguramente esa bala estaría en mitad de una guerra con el fusil en la mano, le estarían disparando, notó algún pinchazo en el cuello, pero claro, ahí lo que le importaba a su cerebro era que sobreviviera. Oye, salpitando de aquí que nos matan. Claro. Pues el hombre se fue de allí corriendo y después no tuvo dolor. Exacto, en ese contexto la supervivencia, en ese contexto la supervivencia del organismo dependía más de que ese hombre se las arreglara en ese contexto de guerra que de que se sacara la bala del cuello. Si llega a ser en otro contexto o incluso una persona distinta que a lo mejor estuviera más sensible esa zona o no estuviera tan pendiente del enemigo, sí que podría sentir dolor. Es que es lo que estamos diciendo, depende mucho de la persona, del contexto, de todo esto. Y lo que has dicho antes de que depende también de esos factores psicológicos y de que el dolor al final es una construcción, me parece importante mencionar que no es una construcción consciente. Porque hablando con algunos amigos que nos han escuchado, no sé si es que no llegamos a explicarnos del todo bien porque me parece algo muy complejo de explicar esto de que el dolor viene del cerebro. No es una construcción consciente. No es que la persona diga, pues ahora voy a tener dolor porque me beneficia de esta manera o de esta otra manera. Que sí que es verdad que el sistema de recompensa se puede llegar a activar en personas que necesiten atención. Entonces el sistema de recompensa se ha visto que se activa y esas personas pueden llegar a sentir dolor en más ocasiones o puede ser que se cronifique su dolor porque necesitan esa atención. Pero aun en ese tipo de personas no es una creación consciente, es que su sistema recibe esa recompensa de ese síntoma. Entonces, sí, influye la psicología, pero influye la psicología de la persona, el contexto, la biología. No hablamos de factores psicológicos como creación de la persona consciente. Sí, pero es que al final, cuando se habla de factores psicológicos no estamos hablando de algo consciente. Exacto, o algo volitivo por parte de la persona, ¿no? De que la persona, algo que sea totalmente controlable por nosotros. Eso es. De hecho, hay una confusión que es confundir mente y conducta, que pensamos que, valga la redundancia, lo que nosotros pensamos, la voz interna que tenemos en la cabeza es lo que causa nuestra conducta y eso es completamente erróneo. Uh-huh. Viene de una construcción a nivel de núcleos del cerebro que estarían ahí por detrás activándose en base a la información que reciben y finalmente a nosotros en la conciencia nos aparece una respuesta sugerida. Oye, sal de aquí, oye, ráscate, te emite dolor, aparece hambre ahí, te dan ganas de comer. Exacto. Pero eso es el resultado o la consecuencia de otros procesos a nivel inconsciente, podríamos decir, uh-huh, que están valorando la situación y el contexto. Entonces, exacto, no se puede reducir psicología a voluntad o a conciencia. Que, de hecho, no sé si lo dijimos, pero le propuse a Fran hacer un podcast acerca de la conciencia, que es un tema muy, muy interesante.
Y de hecho, creo tu que puede TCM complementar. ha ido sobre el tema y controla bastante, así que a pesar de que no se conoce casi nada sobre el tema, Sí, pero seguro pero que está interesante hablar sobre eso. de hecho, Mm. mi profesor del máster que hice, el máster de coaching que hice en ICNS, me propuso eso, una vez que ya le expliqué yo toda la biología, todas estas cosas, y me dice, oye, ¿y qué aplicación práctica le encontraría para los pacientes? Mm. Y una aplicación muy práctica, que precisamente tú lo sabes porque te has leído también el libro de Arturo Goicoechea, era relacionándolo con el dolor. Entonces creo que puede complementar muy bien, una vez que nos vayamos metiendo más en materia. Con el dolor, con el hambre y todo. Sí, O sea al final que es lo que nos aparece en esa conciencia, puede ser dolor, puede ser hambre, puede ser muchas todo cosas. lo que tenga ¿no? que ver con síntomas y conducta tiene que ver con eso. Y nada, ahora hablando volviendo al tema un poco que nos hemos desviado, sobre que dolor no es igual a nocicepción, dolor no es igual a alteraciones psicológicas, ni es igual a factores contextuales X, sino que el dolor es una percepción, es una creación inconsciente de nuestro organismo para protegernos de algo, en el que influyen los factores biológicos que hemos comentado, psicológicos y contextuales, pero todo en una amalgama de la que no se podría separar muy bien la cosa. Es muy importante decir que dolor no es igual a daño, que es lo que hemos estado comentando antes. Incluso hemos visto que hay personas que presentan sintomatología de dolor lumbar, que se le denomina dolor lumbar inespecífico, precisamente porque hay pacientes que presentan la misma sintomatología, algunos tienen una hernia, otros no tienen hernia, otros tienen otro tipo de alteraciones, otros se dicen que es por puntos gatillos miofaciales, pero al final presentan la misma sintomatología y no hay relación entre las pruebas de imagen que nosotros podemos llegar a ver en una radiografía o en una ecografía con el síntoma que esa persona dice que presenta. Claro, porque ¿cuál es el problema? Que cuando a una persona se le intenta diagnosticar o ver el origen de ese dolor, miramos la estructura. Exacto. Pero si estamos hablando que el dolor es una construcción que se produce en el sistema nervioso, oye, ¿por qué estamos mirando la estructura? De hecho, ¿cuál es la forma de quitarle a una persona el dolor? Pues hay dos formas muy sencillas. De quitárselo inmediatamente. Una con anestesia general. Digamos que se disminuye la activación del sistema nervioso, disminuye la consciencia y sin consciencia no hay dolor. Exacto. O le cortas la cabeza. Cortaría la base del sistema nervioso central, el cerebro donde se procesa toda esta información de los nociceptores, y la persona no tendría dolor. Exacto. Si le cortas la cabeza no hay dolor. De hecho, muchas veces cuando llega algún paciente a consulta y dice, me duele mucho aquí, le digo, ahí vamos a tener que cortar, ¿eh? Como diciendo, si te corto el brazo no te duele, pero es al revés, te tengo que cortar la cabeza. Porque incluso cortándote el brazo puedes presentar dolor. Que es el caso del dolor del miembro fantasma, ¿no? Que son personas amputadas que dicen sentir dolor en el dedo gordo y concretamente en el dedo gordo. Y me han cortado la mano, pero a mí me duele el dedo gordo. Incluso una paciente que tuve en práctica en el hospital se levantaba de la silla, intentaba apoyar la pierna automáticamente, una pierna que no tenía, y se la tenía que mirar, pasé consciente de que no la tenía y aún así me decía, hijo, me duele la rodilla que no tengo. Sí, incluso. O sea, hay que cortar el cerebro, como bien has dicho, no hay que cortar la zona que duele. Incluso en esos casos que me has dicho, hay. O sea, una cosa muy curiosa. Personas, por ejemplo, que no tienen brazos, salen de la ducha, se secan el cuerpo y sienten el cuerpo seco, menos ese brazo que no tienen, que lo siguen sintiendo mojado. Oye, ¿cómo puede ser que no tengas un brazo y sientas ese brazo? Porque esa sensación se construye a nivel del cerebro, sistema nervioso central, no en el brazo. Exacto. Pues todo tema de percepción se construye en el cerebro. Por eso, Y hay muchísimos casos más, ¿no? De prueba de imagen, el de los tendones que estuvimos comentando una vez en el gimnasio. Bueno, antes de eso quería, porque me comentaron el otro día una cosa que, claro, por todo esto que estamos hablando, que me quedó impactado. Que, bueno, un familiar que le duele mucho el hombro y tal, y el médico le dijo, el cirujano, que no iba a recuperar movilidad, pero que se tenía que operar para quitarle el dolor. Claro. Y a mí me chocó porque digo, oye, si el dolor no está en el sitio, en el lugar, en el tejido, sino que es una producción del sistema nervioso, aunque nos repitamos, pero creo que es importante decirlo. Todas las veces que haga falta, sí. Eso es, porque si aumenta la prevalencia, aumentan pruebas de imagen, aumentan cirugía y aumenta la toma de fármacos y no se soluciona, no están los conceptos claros. Entonces me chocó por eso, porque digo, oye, no le puedes quitar el dolor a una persona operándole una parte del cuerpo, a no ser que eso, lo que hablamos, ¿no? Anestesia o le cortas la cabeza y ya sí. A no ser que de verdad tuviera ahí algún compromiso nervioso, que sí que hubiera que descomprimir, pero es que muchas veces operan solamente con el fin de quitar el dolor, no con el fin de tienes una radiculopatía porque aquí hay una compresión, te la liberamos, vale, tiene sentido.
Pero es que también vi el caso de un chaval que tenía 5 operaciones lumbares y seguía doliéndole. Y él recalcaba que el cirujano le había operado mal. No, el cirujano te ha operado bien. Lo que pasa es que no te tendría que haber operado, quizás. Y hay personas, sin embargo, en las que es el mismo caso que este chaval y la cirugía sí que ha funcionado. Pues si ha funcionado ha sido por efecto placebo. No ha sido porque te haya curado el médico con un martillo y con una pinza. De hecho, el caso de la cirugía, hay muchas que no tienen evidencia. Sí. ¿Qué quiere decir? Pues que no se ha demostrado que operar sea mejor que no operar. No se ha demostrado que operar reduzca el dolor más que no operar o incluso que cirugías placebo. Que te hacen una raja en la rodilla, te la cosen, te quitan la anestesia y se te ha curado la rodilla. Vas al hospital, te anestesia, claro, lo que tú has dicho, te abren, no te hacen nada, te vuelven a coser y te envían a casa y se comparan esas personas a las que no se les ha hecho nada, simplemente el paripé como si le hubieran hecho la operación, pero no hay nada, con personas a las que de verdad se les ha hecho esa operación de reconstrucción o de lo que sea. Y se ve que no hay diferencias en cuanto a, tiene el mismo pronóstico, exacto. Tiene el mismo pronóstico. Y aquí se crea un debate interesante porque en tema ético, un debate ético en torno al placebo, y es entonces, ¿usamos esta cirugía para beneficiarnos del efecto placebo o estamos siendo demasiado invasivos y podemos ser partícipes de iatrogenia? Entonces quizás sí se puede aprovechar este efecto placebo, pero sin ser tan invasivo, sin generar tantos costes, sin gastarnos tanto dinero en formaciones que a lo mejor no son tan útiles o no funcionan por lo que creemos que funcionan. Y quizás eso es lo que tú has comentado, una operación de rodilla, en vez de todo el paripé de las 8 horas que se tiran operándote la rodilla, baste con anestesiarte, abrirte, cerrarte y que te vayas para casa, o a lo mejor eso no es ético. Aquí se crea un debate interesante en el que estaría guay profundizar algún día quizás. Yo no tengo una opinión formada conforme en torno a esto, la verdad. Bueno, pues vamos a reservarnos porque sería interesante, pero bueno, ya estás exponiendo a riesgo a la persona de anestesia y tal. Creo que otro podcast seguro que va a ser del tema de cirugía, si pueden ayudarnos, en qué caso, ¿no? Nos informaremos y bueno, te preguntaré un montón de cosas sobre eso. Pero creo que esto es un buen enlace para poner otro tema sobre la mesa. Oye, ¿hay correlación o está relacionado lo que se ve en una prueba de imagen y lo que yo siento? Es decir, cuando a mí me hacen una prueba de imagen y me ven algo, ¿tiene relación con mi dolor? ¿Con el dolor que yo siento? Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero también hay casos iguales en los que sí que tiene relación y dices, vale, yo aquí veo el ejemplo del tendón, ¿no? Yo aquí veo una degeneración del tendón y tú presentas esta sintomatología. Pero es que a los 2 días, a lo mejor, a los 5 o 10 días, a esa persona se le van los síntomas, ves el tendón y sigue teniendo la misma organización estructural. Entonces puede llegar a tener relación, pero no siempre. Y en muchísimos casos no tiene ninguna relación, como es el caso del dolor lumbar que hemos comentado antes. De hecho, el tema del tendón también es interesante porque es que estuve mirando porque el otro día también tuvimos un debate sobre esto en el gimnasio y estuve mirando porque el problema que pasa con el tendón es que se te va la sintomatología, pero tu tendón no está recuperado. Entonces esa persona vuelve a la actividad diciendo ya no me duele y vuelve a lesionarse. ¿Por qué? Porque se te ha pasado la sintomatología y el daño sigue estando. No hay relación en ese caso entre la prueba de imagen, entre lo que a mí me pasa en el tendón y lo que yo siento. Y ahí habría que seguir entrenando incluso después de que se me hayan pasado los síntomas, que es el caso contrario. De hecho, ¿cómo sabemos que no hay relación en la mayor parte de los casos entre lo que vemos en una prueba de imagen y lo que siente la persona? Preguntándole. Muy sencillo. Cogemos a la población de Calamonte y le hacemos pruebas de imagen a todos, ¿no? Y vemos si hay alteraciones estructurales o no. Seguramente, en un 100% de los casos hay alteraciones estructurales. Seguramente no, seguro, tajantemente seguro, que hay alteraciones estructurales. Pero seguramente, si le preguntamos a todas esas personas que tienen alteraciones estructurales, porque lo estamos viendo en las pruebas de imagen, oye, ¿tienes dolor? En muchos casos nos dirán que no. O incluso nos dirán sí, pero en otro lado que no sea el que la imagen marca. Y no porque ese daño en ese lugar esté causando dolor en una estructura adyacente. No. Porque ese síntoma no tiene nada que ver con eso que estamos viendo. Al final, ¿tiene peso? Sí. Tiene un peso biológico. Pero ese peso biológico a lo mejor es muy pequeñito en comparación con todos los otros factores que estamos comentando de evaluación de peligro y protección. Y estaremos confundiendo, si vemos una alteración en prueba de imagen y decimos, no, es que te tiene que doler tal, estaremos confundiendo estructura con función. Oye, que haya cambios estructurales no tiene el porqué de causarle dolor a la persona. De hecho, una frase que nos dijo Alfonso en el máster de coaching fue, cuando hacemos una prueba de imagen a la persona y le decimos que tiene una alteración estructural,
estamos diagnosticando esa imagen que hemos sacado, pero no estamos diagnosticando a la persona. Exacto. Porque si la persona no tiene dolor, nosotros podemos montar un debate acerca de lo que se ve en esa estructura, pero que la persona no tiene dolor. Uh-huh. Entonces, hay que separar eso que se ve en una imagen de lo que la persona siente. Y vamos a sacar datos, ¿no? Por ejemplo, he estado mirando y el 98% de las personas tienen alteraciones estructurales en el cuello y son asintomáticas, no tienen dolor. Sí. El 98% en el cuello, lo típico de cervicales y tal, pues si hiciéramos prueba de imagen a todo el mundo, el 98% saldría que tiene alguna alteración estructural, pero muchas personas dirían que no tienen, que son asintomáticas, que no tienen dolor. Incluso creo que era a partir de los 50 años, creo que era el 70% de la población presenta hernias discales. Y solo un pequeño porcentaje presenta síntomas, no sé si era el 30 y algo. Ahora mismo no recuerdo bien el dato, luego lo pondremos en la pantalla, pero es curioso, ¿no? Que el 70% de la población presente hernias discales, pero solo un pequeño porcentaje de todos ellos presenten síntomas. Y que esos síntomas sean similares al de otras personas que no tienen hernia discal y que presentan esos síntomas también. Entonces los datos lo que dicen es eso, que no hay relación directa. Sí que hay relación directa, obviamente, cuando me doy un golpe y me hago un daño y tengo dolor. Ahí el peso que tiene el factor biológico es muy alto y lo normal sería que cuando pase ese proceso de inflamación, de curación, mi sistema nociceptivo se regule a la baja o los umbrales de dolor vuelvan a la normalidad y deje de dolerme. Pero puede ser que no. Y ese sería el caso de estos dolores complejos que se cronifican. Claro. De hecho, lo que tú has comentado, por ejemplo, del dolor de espalda, se ha visto que en personas de menos de 30 años, el 40% tienen hernia. Uh-huh. Y ese porcentaje tan alto, que ya se va al 60%, es a partir de 50-55 años. Pero oye, que ya en personas de 30 años ya se observan, en el 40% de ellas se observan hernias. También pasa que no hay correlación entre desgarro en el manguito de los rotadores y el dolor que reportan las personas. Uh-huh. Hay un porcentaje alto de personas que tienen desgarro en el manguito de los rotadores y no tienen dolor. Igual con la rodilla, igual con otras muchas zonas a las que podemos echarle. La imagen que me pasaste el otro día, ¿no? De los jugadores de baloncesto con artrosis de rodilla, que también es un caso curioso. Todo lo que se mostraba era una publicación de Instagram, de una cuenta, lo que mostraba era que todos los jugadores de un equipo de baloncesto tenían alteraciones estructurales, todos los jugadores tenían alteraciones estructurales y eran asintomáticos. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros le decimos a una persona, es que cómo no te va a doler, si tienes esto, esto y esto, ¿no ves la imagen aquí? Estamos diagnosticando la imagen. Eso lo decía en un vídeo que vi el otro día de un fisioterapeuta al que sigo en Instagram, que se llama Aser, y decía que el equivalente a esto sería que llegue la persona a consulta, diga, me duele la rodilla, le corto la rodilla, trato la rodilla y luego se la pongo otra vez a la persona. Y así no funciona. Entonces fíjate la cantidad de ejemplos que hemos puesto en los que no se relaciona el dolor con daño. Los niños con insensibilidad congénita al dolor. El tema de las hernias discales, la artrosis de rodilla en jugadores de baloncesto, el tema del manguito de los rotadores, las alteraciones cervicales, un montón de alteraciones estructurales que no presentan síntomas y también hay un montón de síntomas que no presentan alteraciones estructurales. Incluso lo del miembro fantasma, que me falta el brazo y me duele. El tema de la nocicepción tiene más importancia sobre todo en dolores agudos, pero en dolores crónicos pues pierde peso y lo hablaremos más adelante porque yo creo que el dolor da para muchos podcasts interesantes. Sí. Y sobre todo para poner muchos ejemplos y casos que la gente se siente identificada. Claro, al final, que lo que queremos con esto, ¿no? Pues ayudar un poco, porque ya decimos, creemos que se están haciendo cosas que se podrían mejorar muchísimo. Porque si aumenta la prevalencia, porque al final, oye, que lo que se quiere conseguir es mejorar la calidad de vida de las personas y no se está consiguiendo. Hay algo que se está haciendo mal. Sí. Y hay propuestas alternativas que no se suele ver, lo que has comentado al principio, no se dan en la universidad, no se aprenden ahí. Y, pues bueno, si podemos aportarlas, pues... Exacto. Incluso si se dan por encima. Y las soluciones que estamos viendo, el problema es la iatrogenia que generan. Porque si tú operas a una persona que a lo mejor no lo necesita, o le recetas benzodiazepinas a una persona que a lo mejor no lo necesita, ahí está, yo creo que metiendo la mano más de la cuenta. No, es así. Sí, es así, claro. Es así, le estás causando un daño innecesario a esa persona. Y si hay otras herramientas que se pueden utilizar, como es el tema de la educación en neurociencia, de manera sencilla, como estamos haciendo nosotros aquí, fomentar el movimiento o incluso tratar a la persona más específicamente y más personalmente, porque esto que estamos comentando quizás suena como, bueno, estos tíos están hablando del dolor como si fuera una cosa fácil con la que lidiar.
no es una cosa fácil. Aquí lo intentamos explicar de manera sencilla, lo que nosotros entendemos y lo que nosotros entendemos dentro de lo que se sabe, porque tampoco se sabe todo acerca del dolor. Hay muchísimas cosas que no se entienden. Y quizá que haya personas que necesiten una atención más personalizada para su propio problema. Incluso hay personas a las que nunca vamos a poder quitarle ese dolor persistente que ellos presentan. Pero si somos capaces de hacer que esa persona tenga herramientas para lidiar con ese dolor, o incluso que con el mismo dolor sea capaz de hacer más cosas, pues eso que nos llevamos todos. Pues sí, de hecho, Fran ha tenido y tiene de vez en cuando dolor. El ser fisio no te protege de eso. No te protege de eso. Si no, ya lo hubiera estudiado yo también. Sí. Y porque precisamente yo tuve dolor lumbar, un dolor lumbar muy incapacitante que me ayudó Fran con todo esto que estamos hablando. Oye, tienes que entender esto, esto y esto y después trabajamos. Pero si no entendemos qué es el dolor, yo creo que no lo estamos haciendo bien. Si Exacto. no le explicamos a la persona, oye, el dolor es esto y se puede trabajar en base a esta información que ya te he dicho. Y que así puedan afrontar la incertidumbre y entiendan el proceso por el que están pasando. Eso es, y te devuelven el control, ¿no? Oye, claro, que el dolor es una cosa que se puede solucionar en muchos casos, a lo mejor no en todos, pero en muchos casos se puede solucionar, pero hay que ponerse a ello. No hay que esperar a que te den algo, que te lo quite, ¿no? Como un fármaco o una cirugía que te quite el dolor, porque el dolor no te lo quita algo externo, digamos. Exacto. Y esto no significa hacer responsable a la persona de su dolor, lo que hemos explicado antes. El síntoma se presenta en la conciencia por una serie de cosas que pasan en nuestro organismo. Eso no quiere decir que no tengamos ese espacio de responsabilidad en el que podamos actuar con información de calidad. O sea, más que no hacerle responsable, digamos culpable. Exacto, no hacerle culpable, pero sí que tiene que hacerse responsable de ella. Eso es. Porque si acaba dependiendo de fármacos, es que luego es lo que estuvimos hablando en el tema de la migraña, si es que cuanto más fármacos metas, más fármacos vas a necesitar y llegará a un punto en el que no te hagan efecto. Se pueden utilizar como una herramienta y de la cual vas a ir prescindiendo poco a poco conforme mejor te vayas manejando con todas estas herramientas de educación en dolor y movimiento, pero no puedes depender al final de un fármaco o de una operación. Si es que he tenido pacientes pacientes que dependen totalmente de estos fármacos y no es tan cómodo. Hay veces que les quita el dolor, pero dicen, es que me decía una mujer, vengo borracha perdida. Vengo borracha, y todos los días dice, vengo borracha perdida, porque acaba dependiendo de esos fármacos que al final te generan otra incomodidad por otro lado. Tu calidad de vida no está mejorando. Te han quitado el dolor, pero tu calidad de vida no está mejorando por ningún lado. Claro, al final un fármaco que te embota, digamos, un poco las emociones, un poco la percepción, la sensibilidad, pues sí, te está en ese momento a corto plazo solucionando, entre comillas, no te está solucionando nada, pero bueno, te está ayudando un poquito a vivir mejor, pero es que eso te está quitando de un afrontamiento mejor, de un afrontamiento que a largo plazo te puede solucionar ese dolor o puedes afrontarlo de mejor manera. Es decir, que yo tomo un fármaco, me está quitando mi responsabilidad, me está quitando lo que yo puedo hacer por ese dolor, y cuando ya no esté ese fármaco, ¿qué es lo que pasa? Claro. Que estoy peor que antes. Entonces, porque no tengo herramientas, no tengo nada. Claro, es como que sí, te ayudan un poco con el sufrimiento que puede tener esa persona con el dolor, pero estás dejando de hacer muchas cosas que podías hacer, porque es lo que hablaba yo con esta mujer, ¿no? Sí, estoy tomando muchos fármacos, pero es que estoy en el sofá. Dice, es que yo quiero que no me duela haciendo cosas, no estando tirada en la cama. Y al final es eso. Y... pues nada, yo creo que hemos... Sí, yo creo que hasta por bien, hemos ¿no? terminado, tú. Sí. Hasta guapo. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Hemos tratado un poquito por encima el tema de la nocicepción. No quería meterme mucho en el tema del dolor crónico, pero es que al final es un tema muy interesante. Y bueno, hemos dado algunas pinceladas con ejemplos y tal que creo que os van a ser útiles. Así que... pues nada, seguiremos por aquí. Si seguir a Fran en su cuenta, porque ya lo dije por historias que vas a empezar a aportar información. Sí. Y si no lo hace, pues que queda aquí grabado, así que esto que le meta presión. Y nada, también me podéis seguir a mí en Instagram, seguir la cuenta del podcast, porque ahí estáis atentos a todos los vídeos que vayamos subiendo, a todas las cosas. Y además subiremos clips pequeñitos de las partes más importantes con corte para que se os haga un poquito más ameno, a los que seáis un poquito más perezosos y no queráis veros el podcast entero. Eso es, y nada. Pues hasta la próxima. Nos vemos en otra.